Hola, bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí desde el Mineduc, desde el equipo de textos escolares. Mi nombre es Camila Jofré y estamos muy agradecidos de que asistan a este webinar sobre el uso del texto escolar y cómo trabajar los objetivos de aprendizaje priorizados a través de los textos escolares. Hoy va a presentar Lucía Oyarzún, que es la encargada pedagógica del equipo de textos escolares, y Rodrigo Velázquez, que es un profesional en el equipo de desarrollo curricular del Ministerio de Educación también. Se los dejo con Lucía para que les comience esta charla, y al final de la charla pueden ir haciendo preguntas a través del chat para que nuestros expositores los puedan ir respondiendo sus dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Muchas gracias, Camila. Bueno, voy a empezar ahora la exposición. Esta charla, esta ponencia, a ver, estoy tratando de, ¿ven ahí se ve a modo de presentación grande, ¿no? Sí, Lucy. ¿Sí? Yo veo todo negro. A ver aquí. De nuevo. Ahora sí, disculpe. Bueno, esta ponencia se llama Aprendizajes Interdisciplinares y el Texto Escolar. Ustedes, como pueden apreciar, acá tenemos una portada, una diapositiva con las portadas de todos los textos escolares algunos de los textos que se entregan en el sistema. El Ministerio de Educación entrega textos escolares en las asignaturas de lenguaje, matemática, inglés, ciencias para la ciudadanía, filosofía. Y estos textos están distribuidos en todos los establecimientos particular subvencionados del país y se adquieren vía licitación pública. Los temas que vamos a tratar en este webinar son los aprendizajes basales, complementarios y la integración disciplinar. Vamos a hablar sobre los elementos que componen el texto escolar, la integración de aprendizajes y las posibilidades del texto escolar para el trabajo interdisciplinar. Y vamos a trabajar también con algunos ejemplos. Vamos a tener un espacio para preguntas antes de terminar. Bueno, para poner un poco en contexto, ¿por qué se entregan textos escolares por qué existe esta política pública de entregar textos escolares? Porque la evidencia indica que el texto escolar es uno de los recursos educativos que mayor impacta en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Hay muchas evidencias del Banco Mundial, del PERCE, etcétera, que señalan que cuando los estudiantes utilizan los países que ocupan los textos escolares, presentan un incremento en sus aprendizajes. Entonces, por eso es que el Estado de Chile destina parte importante de su presupuesto en la adquisición de los textos escolares para todos los estudiantes del país que cursan en establecimientos educacionales subvencionados por el Estado. Entonces, por eso es importante el texto y podemos encontrar textos escolares en todos los establecimientos. Actualmente, tal como les dije al inicio, el Mineduc entrega textos escolares en las asignaturas de lenguaje y comunicación, lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales, filosofía, educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía, educación parvularia, inglés, lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Estos son los títulos que se entregan en todos los niveles. Ahora, ustedes si ocupan textos escolares deben saber esto, que nosotros cuando abrimos un texto escolar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar actividades que son acciones que el estudiante debe realizar para alcanzar un logro de un objetivo. Estas actividades vienen acompañadas de recursos
Los recursos son elementos tales como lecturas, mapas, gráficos, imágenes, etcétera, esquemas que acompañado de las actividades nos ayudan al logro de un objetivo de aprendizaje. Y además todos estos elementos vienen compuestos por explicaciones, definiciones y procedimientos. Muchas de estas explicaciones y orientaciones didácticas están en la guía didáctica del docente, que es un recurso que acompaña al texto escolar, que viene acompañado de planificaciones, orientaciones, material adicional para que el profesorado pueda utilizar para apoyar el aprendizaje del texto escolar. Todos estos elementos contienen, además, están alineados al currículum vigente, cubren todos los objetivos de aprendizaje del currículum y están alineados. Cuando se hacen compras de material didáctico, de textos escolares específicamente, se vela para que todo este material, un requerimiento de entrada, es que esté alineado al currículum nacional y que cubra los aprendizajes del currículum. Ese es uno de los requerimientos para que el Estado compre estos textos. Eso cubre el tratamiento del texto escolar. La importancia del texto es que gracias a su uso en el aula, mediado por el profesor o la profesora, logramos nosotros potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Y en esta oportunidad lo que les queremos comentar es que al coexistir textos escolares de distintas asignaturas en el aula, podemos garantizar y favorecer los aprendizajes interdisciplinares en el aula. En un mismo nivel, por ejemplo, en un curso de quinto básico o de cuarto, podemos encontrar un texto escolar de matemática, de lenguaje, de ciencias, de inglés, de historia. Y todo este material lo recibe un solo estudiante, pero el profesor puede establecer conexiones interdisciplinarias haciendo uso de este texto, de estos textos, mejor dicho, que están coexistiendo en el aula. Y esto es lo que nosotros les queremos mostrar en la presentación de hoy día. Ahora, la gran pregunta es por qué y cómo podemos establecer conexiones interdisciplinares en el aula. Ahora, esta parte de la ponencia la va a explicar Rodrigo Velázquez, que es profesional del componente currículum, del desarrollo curricular, encargado de ver todo lo que son los temas de interdisciplinariedad en los textos escolares, así que los dejo con él. Muchas gracias, Lucía. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar. Bueno, como vamos a ver en la siguiente lámina, la pregunta que establecía Lucía es importante. ¿Por qué integrar aprendizajes y cómo hacerlo utilizando el texto escolar? Respecto a la primera pregunta, podemos respondernos de dos maneras o dar dos respuestas. En primer lugar, una suerte a esta altura tal vez de consenso en la investigación académica, pero también en la política pública que se ve reflejada en los currículums de distintos países del mundo, es que los saberes disciplinares fragmentados en asignaturas no son lo suficientemente complejos para poder enfrentar los problemas del mundo. O dicho al revés, los problemas del mundo real a los que están enfrentados nuestras y nuestros estudiantes exceden la fragmentación en asignaturas. En ese sentido, entonces, es importante reconocer que el mundo es mucho más complejo y que probablemente nuestras y nuestros estudiantes necesitan combinar los objetivos de aprendizaje, los saberes de más de un área de conocimiento para poder comprender fenómenos complejos. En segundo lugar, y a propósito de ese mismo enfoque que trata de reconocer la complejidad del mundo y por tanto de fomentar que esa complejidad del mundo se traspase a las escuelas, a las prácticas pedagógicas, hay distintos estudios que efectivamente muestran que la integración de aprendizajes permite desarrollar la integración de aprendizaje como estrategia, como enfoque curricular, metodológico, didáctico. Efectivamente, tiene buenos resultados en los logros de aprendizaje, en el desarrollo de la dimensión afectiva y en algunas habilidades de resolución de problemas. Por supuesto, siempre hay investigaciones que pueden contradecir o que pueden matizar, pero en general se reconoce el valor de integrar aprendizajes, de conectar interdisciplinariamente las distintas asignaturas y que eso efectivamente también, insisto, tendría un correlato en los logros de aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Ahora bien,
cómo entendemos desde el Mineduc, o cómo estamos entendiendo la integración de aprendizaje, lo vamos a ver a continuación, en el marco de la actualización de la priorización curricular, la actualización que rige desde ahora, desde el 2023, lo vemos en la siguiente lámina, por favor. Hemos definido la integración curricular como una estrategia para la práctica pedagógica que orienta la articulación de distintos saberes. Y cuando decimos distintos saberes, estamos reconociendo, por una parte, por supuesto, los saberes que están prescritos por el currículum, pero también por los saberes que están en la base cultural de las comunidades educativas, los saberes territoriales, todo ese acervo cultural y ese conocimiento pedagógico construido en la práctica. En ese sentido, entonces, lo que busca esta integración de aprendizajes en esta actualización de la planificación curricular es que profesoras y profesores puedan integrar habilidades, conocimientos, actitudes, contenidos culturales, experiencias prácticas propias de la comunidad. En ese sentido, entonces, la integración de aprendizaje lo que busca es potenciar el aprendizaje a través de esta comprensión compleja, como lo comentaba hace un minuto, para poder complementar el currículum nacional y articular saberes. Y eso es importante porque, efectivamente, el currículum nacional, y eso está en las bases curriculares, admite ser complementado. Y no solo lo admite, nosotros creemos que es importante que sea complementado para que tenga un sello local y para que las comunidades educativas resignifiquen el gran sentido, por supuesto, sus procesos educativos. Esta integración de aprendizaje, como está declarado ahí, creemos que es importante también transparentarlo, está inspirada en la literatura sobre currículum integrado e integración curricular, que tiene una tradición importante, sobre todo en la tradición anglosajona, pero que, insisto, hoy día en currículum como el uruguayo, en Perú, etcétera, pero también en otras partes del mundo, en Gales, en Australia, etcétera, apuntan o se dirigen hacia la integración de aprendizajes para buscar esta complejización y este logro de aprendizajes profundos. En ese sentido, vamos a ver en la siguiente lámina, creemos importante para poder darle un marco a la actividad que nos convoca hoy día, hacer esta pequeña mención respecto de la clasificación de aprendizajes que tiene la actualización de la priorización curricular. Como probablemente ya conocen, la priorización curricular se actualizó, hay una nueva clasificación y la nomenclatura hoy día habla de aprendizajes basales, complementarios y transversales. Los aprendizajes basales son todos aquellos que se clasificaron como claves para la trayectoria educativa y la conservación de los propósitos formativos de una asignatura. Si ustedes van a la página del Currículum Nacional, se van a encontrar con los documentos de la priorización curricular y van a darse cuenta que aproximadamente el 40, el 50% de los aprendizajes de una asignatura, por ejemplo, lenguaje, son basales. Esto quiere decir que estos aprendizajes son los aprendizajes clave por los que tienen que partir los procesos de planificación y que nosotros vamos a intencionar que efectivamente sean los ejes que sean articulados en la integración interdisciplinar. Un segundo grupo de aprendizajes son los complementarios, que no son, que no dejan de ser importantes, pero son objetivos que pueden ser subsumidos por otros objetivos de aprendizaje dentro del currículum. Los aprendizajes complementarios, entonces, los alentamos a que sean trabajados, que sean incorporados, en la medida en que un profesor o una profesora reconozca que es importante para ampliar la experiencia educativa, para complejizarla o para complementarla, por ejemplo. Y en tercer lugar están los aprendizajes transversales que están definidos por cada ciclo, como ustedes bien saben, que tienen un foco en bienestar, convivencia y salud mental, y que también pensamos que es muy importante tenerlos presentes para esta articulación. Entonces, tenemos estos tres tipos de aprendizaje en el marco de la actualización de la priorización curricular. Vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Esta actualización de la priorización curricular lo que hace es priorizar objetivos en base a algunos criterios. Cuando decimos que priorizamos, no es que queden objetivos excluidos o por fuera. Hay unos basales que son los fundamentales, que creemos que son importantes de partir por ellos, y hay unos complementarios que es muy deseable que las comunidades educativas, las profesoras y profesores puedan ir avanzando hacia su trabajo también. Y los transversales, entonces se prioriza, se clasifica, y con esta clasificación en mente promovemos, o se trata de promover la integración. Hay distintas modalidades de integración. La actualización de la priorización curricular da cuenta de tres de ellas, que es la integración intradisciplinar, la interdisciplinar y la integración con objetivos de años anteriores.
en esta lámina, que asumo la responsabilidad, yo me equivoqué, no debería estar ennegrecida, en cursiva y subrayada la integración intradisciplinar, sino que la interdisciplinar, que es la que vamos a tratar de hacernos cargo. Entonces, dentro de las posibilidades de integración de este tipo de aprendizajes que hemos visto recién, hoy día nos vamos a concentrar en la interdisciplinar. Vemos la siguiente lámina. Aquí tenemos una figura que trata de representar la forma en que nos imaginamos la integración de aprendizaje. La integración de aprendizaje como estrategia pedagógica para articular saberes tiene dos componentes fundamentales. Un elemento integrador que está ahí en el centro de los engranajes y un propósito formativo que rodea estos engranajes. ¿Por qué el elemento integrador está en el centro? Definimos o entendemos como elemento integrador todo aquello que sea capaz de articular y poner en movimiento los aprendizajes, ya sean basales, transversales o complementarios. Ejemplos de un elemento integrador puede ser un tópico, un tema de interés para la comunidad, una habilidad del currículum, un problema, una acción, una actividad extra programática de la escuela, etc. La gracia que tiene el elemento integrador es que es indispensablemente o es necesariamente definido cada vez por cada profesor o cada profesora, por cada equipo pedagógico. Creemos que el elemento integrador entonces es aquello que va a permitir enlazar los aprendizajes, insisto, de cualquier tipo, transversal, basal o complementario, o de cualquier asignatura. El propósito formativo, a su vez, es la dirección o la intención con la que uno hace esta integración de aprendizaje. A veces el propósito formativo podrá coincidir con los propósitos formativos de cada asignatura, pero también cada escuela en su proyecto educativo institucional, con los sellos que ha desarrollado a lo largo del tiempo, puede darle un carácter distinto, puede matizar. Entonces esos propósitos formativos nuevamente son contextuales. En la próxima lámina vamos a ver ahora entonces, no un ejemplo concreto, sino este mismo esquema, pero ahora pensado desde el texto escolar para el trabajo interdisciplinar. Entonces, en términos concretos, lo que alentamos, lo que esperamos que pueda desarrollarse de manera incipiente, de manera más formal, dependiendo por supuesto de las condiciones, es que profesores y profesoras puedan encontrar elementos integradores que permitan articular objetivos basales de una asignatura 1 con objetivos basales de una asignatura 2. Por supuesto, la interdisciplinaridad no está limitada a 2 asignaturas, pueden ser más, podrían ser 3 asignaturas con sus objetivos basales, o como quisimos poner aquí, podrían ser un objetivo basal de 2 asignaturas distintas y uno complementario de una de ellas. En ese sentido, las posibilidades son múltiples y no están ceñidas a un esquema fijo. Insistimos en que cada docente tiene que mirar esos textos escolares para poder identificar cuántos elementos, cuántos objetivos basales se pueden incorporar a través de qué elemento integrador y con qué propósito formativo. Vale decir, antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, que los textos escolares no tienen la clasificación de objetivos basales y complementarios, aparecen todos. Sin embargo, ya hay guías disponibles para poder identificar en estos textos escolares dónde están las actividades que trabajan los objetivos basales, de modo que ustedes puedan de manera mucho más fácil orientar esa búsqueda, encontrar más rápido esas actividades y, insistimos, perdón, elaborar, pensar, identificar elementos integradores para que distintas asignaturas, utilizando el texto escolar, pueden hacer actividades interdisciplinarias. Lucía. Ahora vamos a ver ejemplos de conexiones interdisciplinares en los textos escolares. Son ejemplos de todas las asignaturas. Estos son solo ejemplos, son sugerencias. El profesorado puede adaptarlos a su contexto, puede cambiar, puede seguirlos al pie de la letra, pero la idea es que tal como dijo Rodrigo, cada profesor o profesora pueda crear sus propios ejemplos y sus propias actividades de acuerdo a su realidad y su contexto. A ver, acá hay algunos ejemplos de conexiones interdisciplinares. A ver, aquí no avanza. Ya, acá tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un nivel de tercero medio,
Y el caso hipotético, tenemos una profesora de filosofía y un profesor de ciencias para la ciudadanía, y detectaron que una necesidad sería como que sus estudiantes sean capaces de analizar críticamente problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencias y tecnología. Si ustedes pueden apreciar, acá lo que ellos hicieron fue tomar una de las habilidades declaradas en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía y la adaptaron para redactar este propósito formativo, que es analizar críticamente los problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencias y tecnología. Para eso establecieron que el elemento integrador es los alcances de la robótica en el siglo XXI. Esto es el elemento integrador. Después tomaron un aprendizaje basal de el OA3 de filosofía, que es formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad, que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. Y de Ciencias para la Ciudadanía se tomó el objetivo de aprendizaje número 3, que es evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumentando riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, ética social, económica y ambiental. Ahora, ¿cómo esto se puede abordar con los textos escolares? Acá se tomó el texto escolar de Ciencias para la Ciudadanía, una lección que toca el tema de la robótica. Acá se trata esta página sobre un robot que se llama Da Vinci, que es un robot que tiene 4 brazos y que es capaz de hacer cirugías con muy poca pérdida de sangre, una estadía hospitalaria mucho más corta y una recuperación más rápida. Acá se presentan todas las ventajas que es usar este robot en las cirugías. Antes se había hablado sobre cómo las cirugías fueron evolucionando y perfeccionándose desde una forma muy rudimentaria hasta la actualidad, gracias al robot. Hay una serie de actividades, hay imágenes, estos recursos, y hay actividades sobre debate, conversar sobre qué ventajas y desventajas tiene la aplicación de la robótica en la realización de una cirugía. Después de leer el texto, hay otras preguntas. ¿Por cuáles razones se someterían a una cirugía robótica? Les preguntan. ¿Por cuáles no lo harían? Y aquí se les pidió elaborar una línea de tiempo con la historia de la cirugía. ¿Qué tan útil es la elaboración de una línea de tiempo para definir las razones que evalúan el trabajo? Bueno, esto es con el texto de Ciencias para la Ciudadanía. Y después los estudiantes, en el texto de Filosofía, tocan el tema de la robótica. Entonces, y hay un debate, unas preguntas que dice, ¿qué pasa cuando convivimos con robots tan similares a nosotros que apenas podemos distinguirnos de ellos? ¿Cómo sabremos entonces quién es el verdadero ser humano? Te invitamos a crear un ensayo con tu perspectiva de este problema. Y lee la siguiente columna de opinión para comenzar. Y aquí se ofrece una columna de opinión del Diario del País que trata este tema, que cuestiona este tema. ¿Qué tan delgada es la línea divisoria entre las actividades que realizan los seres humanos y la robótica? Después de leer esta columna de opinión, se les invita a los estudiantes a redactar un ensayo sobre el tema. Los estudiantes ya tuvieron elementos para establecer su tesis porque participaron de la actividad de Ciencias para la Ciudadanía. Después tenemos este recurso que es esta columna de opinión que les permite como establecer como las controversias, establecer los pros y los contras de esto. Y de esta forma se puede establecer una actividad interdisciplinaria ocupando los dos textos. Más adelante, si quisiéramos establecer una relación interdisciplinaria con 3 asignaturas, podemos encontrarnos con el texto de lengua y literatura de tercero y cuarto medio, donde a lo mejor el profesor o profesora en la actividad anterior establece que lo mejor no es hacer un ensayo, a lo mejor esto se presta para un foro, para un debate. Si quisiesen hacer una actividad de ese tipo, en el texto de lengua y literatura de tercero y cuarto medio se entregan los procedimientos para llevar a cabo un foro. Define lo que es un foro, podrían elaborar un foro sobre la robótica, las ventajas y las desventajas,
y también entrega elementos para establecer criterios de evaluación de cómo evaluar su actividad del foro. Del foro. Evaluamos la confiabilidad de las fuentes, seleccionamos la información adecuada, comunicamos debidamente la información, respetamos las convenciones del género del foro. Entonces, de esta forma se puede establecer una conexión interdisciplinaria con lengua y literatura si es que el profesor o la profesora estima que el género foro es el género más adecuado para comunicar los resultados de la discusión o las reflexiones a las conclusiones que llegaron sobre el tema de la robótica. Otro ejemplo que les quiero mostrar es en primero básico. Acá tenemos en primero básico, generalmente el profesor es un solo profesor para todas las asignaturas. El profesor o profesora aprovechó el elemento integrador que es la ubicación espacial y definió que un propósito formativo es aplicar los conocimientos de ubicación espacial en la vida cotidiana. Es decir, que las y los estudiantes ocupen en su vida cotidiana los conceptos de arriba, abajo, izquierda, derecha. Para eso tomaron dos objetivos basales, en este caso en matemáticas, describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas usando un lenguaje común, como derecha e izquierda. Y en el OA10, en Historia y Geografía, es observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado, país, ciudad, camino, aquí están todos los conceptos, y categorías de ubicación relativa, por ejemplo, derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros. ¿Todo esto para qué? Para aplicar conceptos de ubicación espacial en su vida cotidiana. ¿Qué nos ofrece el texto escolar? Acá en matemáticas, por ejemplo, en el texto de Sumo Primero, tenemos en la página 34 unas actividades que consisten en completar usando los conceptos sobre, adelante, arriba o izquierda. Por ejemplo, el reloj está del horario. La pantalla está a la izquierda de la pizarra. Así. Entonces, ahora se les invita a los estudiantes. Ahora tú, les preguntan, ¿dónde está el niño? El niño está en el, completan, asiento de la derecha. Y lo mismo ocurre con las otras actividades del cuaderno, donde ellos deben completar. El avión está arriba de está a la izquierda de la uva, la manzana está del perro, está a la derecha, etc. Y aquí la mascota les pregunta, ¿cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha? El profesor o profesora podría ampliar esta actividad agregando más preguntas. Por ejemplo, ¿quién está a la derecha de Juan? ¿Quién está a la izquierda de otro elemento, además de los que aparecen aquí? ¿Qué hay al lado de la pizarra? Entre otras preguntas. Lo que les quiero mostrar es que el texto escolar no limita la ejecución de la actividad, sino que permite espacios de acción donde el profesor o profesora puede ir complementando con sus propias preguntas. Ahora, se puede también establecer una conexión interdisciplinaria con el texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en las páginas 78 y 79. Aquí tenemos una lámina a doble página donde se les invita en esta lección a ubicar elementos en el espacio utilizando conceptos como cerca, lejos, delante o atrás. Y hay preguntas. ¿El payaso de pelo azul está dentro o fuera del cañón? ¿La paloma está adentro o afuera del sombrero? ¿La pelota está arriba o abajo de la niña con trenza? ¿La niña de las pesas tiene las pesas o arriba o abajo? ¿La animadora está cerca o lejos de los payasos? Y una serie de preguntas. También puede profundizar otras preguntas que no aparecen acá. Por ejemplo, ¿el niño con trompeta está delante o detrás de la niña que está tocando los platillos? ¿Quién se encuentra dentro del auto entre el payaso del pelo rojo y el payaso del pelo verde? Y así se pueden ir creando otras preguntas adicionales a las que están acá. Y los estudiantes, como ya aprendieron o se aproximaron a los conceptos de izquierda o derecha con matemáticas, pueden hacer un aprendizaje más profundo integrando las actividades de libro de historia. Incluso podemos salir del texto y continuar con la actividad. Por ejemplo, en una sala de clases, la profesora o profesor le puede preguntar, ¿Juan está a la derecha de María?
los estudiantes reales de la sala de clase. ¿Eso es cierto o es mentira? ¿Por qué? Y el estudiante, el lado del estudiante puede argumentar por qué es verdad o por qué no. Por ejemplo, respecto a mí, donde yo estoy parada en la sala. Por ejemplo, Janet está a mi derecha. Te puede decir, profesora, no, Janet está a su izquierda. O, ¿quién está sentado a mi izquierda? O, ¿cuántos objetos hay detrás de mí? Etcétera. Se puede salir del texto escolar ampliando la actividad a otras preguntas. Por ejemplo, el estuche está está a la izquierda del niño, o la mochila blanca está a mi izquierda o a la de derecha, etcétera. Entonces, de esa forma el profesor puede ir ampliando los aprendizajes que están en el texto. Ahora, otro ejemplo tenemos aquí en un texto de cuarto básico, en un nivel de cuarto básico, donde el profesor o la profesora está trabajando las coordenadas geográficas, que van a ser el elemento integrador. Y decidió y estableció que una necesidad es crear un propósito formativo que los estudiantes apliquen sus conocimientos de coordenadas geográficas en la escritura de un texto informativo. Y acá va a ocupar los siguientes objetivos de aprendizaje basales de lenguaje y comunicación. Este está resumido, no lo resumí porque es muy largo, que es leer independientemente y comprender textos no literarios, como cartas, biografías, relatos históricos, etcétera, formulando una opinión y fundamentando su opinión. Y otra, el objetivo de aprendizaje de escritura es escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Y aquí durante el proceso se organizan las ideas, se utilizan los conectores apropiados, emplean un vocabulario preciso y variado, adecuan el registro al propósito del texto, mejoran la redacción, corrigen la ortografía. Y en Historia, Geografía y Ciencias Sociales se ocupó un objetivo basal que es describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, países, grandes ciudades, entre otros, utilizando un vocabulario geográfico adecuado. Y aquí se ocupó un objetivo de un aprendizaje complementario, que es ubicar lugares en un mapa utilizando coordenadas geográficas como referencia. En este caso, paralelos y meridianos. Ya. Acá los estudiantes leyeron un texto informativo que aparece en el texto de Leo I de cuarto básico, que es el Triángulo de las Bermudas. Es un texto muy entretenido, muy interesante, que habla sobre lo misterioso que es el Triángulo de las Bermudas, donde han desaparecido muchos barcos que nunca se han encontrado, y viene acompañado de un mapa, la ubicación con las islas, y se habla que este Triángulo de las Bermudas, en el Triángulo de las Bermudas, que es una superficie de mar que se extiende entre Puerto Rico, las Islas Bermudas y Florida, Estados Unidos. Y aquí describe lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, que es misterioso, que varios escritores han escrito sobre el Triángulo de las Bermudas para crear este mito, que muchas cosas desaparecen ahí. Se trabaja vocabulario, se trabaja el concepto a la deriva, la palabra sucumbido. Bueno, y al final concluye que en realidad la verdad es que esta zona no han sucumbido más barcos y aviones que en otras partes del mar. Muchos barcos navegan en el triángulo y no se han perdido. Pero bueno, aquí está el mapa. Y después, en la clase de Historia y Geografía, trabajan los estudiantes el concepto de las coordenadas geográficas. ¿Para qué se utilizan las coordenadas geográficas? En varias páginas del texto de Historia trabaja este concepto, la página 14, 15, 16, y se explica qué es la latitud, y se presenta un mapa con las coordenadas geográficas. Después se explica el concepto que es la localización absoluta, para qué sirve. Que la localización absoluta es la ubicación exacta de un punto en la Tierra. Para obtenerla debemos conocer la latitud y longitud y ubicarlo. Y la ubicación de algunas ciudades de Chile, y aquí hay actividades donde se les pide ubicar localidades en el mapa. Bueno, después se retoma nuevamente el texto de lenguaje y comunicación y se le invita a los estudiantes, aquí el profesor o profesora puede adaptar la actividad, y se le pide hoy escribir un artículo informativo. Se le podría solicitar escribir un artículo informativo sobre una localidad que él quisiera o el estudiante quisiera promover.
A lo mejor ellos quieren promover una localidad, su propia localidad donde están viviendo, o una localidad desconocida para muchas personas. Y se les invita a redactar un artículo informativo. El modelo ya lo tienen cuando leyeron el Triángulo de las Bermudas. Y acá tenemos la estructura del artículo informativo, el título, la introducción, desarrollo y conclusión. Y el profesor o profesora les puede pedir que, para que acompañen la escritura del artículo informativo con datos de la localización absoluta. Por ejemplo, si quieren escribir sobre la isla de Juan Fernández, puede decir la localización está a X grados de latitud norte, meridiano longitud sur, 38 grados de latitud sur y 73 de longitud, y pueden acompañar su artículo con un mapa. De esa forma, el artículo informativo es mucho más preciso. Las personas aprenden que los lectores o las lectoras o los lectores pueden aprender dónde está exactamente ubicado en el mapa. También hay otra actividad en el texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que es un cómics. Acá en la página 17 se les muestra a los estudiantes un cómics, un fragmento de un cómics, que es muy entretenido, que se trata de una aviadora que se llama Máxima. Ella dice: ¿podrás ayudar a Máxima a terminar a salvo su aventura? Lee el siguiente cómics. Máxima, luego de atravesar la cordillera en su avión, Máxima necesita un lugar para aterrizar. Y dice: torre de control, solicito apoyo para aterrizar en Talagante. Y los fuertes vientos impiden el aterrizaje en la pista. Máxima, debes buscar otro lugar para aterrizar, le dice el piloto, el operador de la torre de control. Y ella dice: tendré que recurrir a mis amigos, piensa Máxima. Y dice: niños y niñas, ayúdenme a guiar mi aterrizaje en un lugar cercano. Y aquí los estudiantes tienen que pensar más o menos en la localidad de Talagante, o ubicar, darle una localización exacta Máxima donde aterrizar, y aquí ellos tienen que entregarle exactamente dónde, la latitud y la longitud, la localización absoluta. Y una actividad interesante sería pedirles que escriban o redacten la continuación de este cómics. ¿Qué pasa cuando ella finalmente aterriza? Y aquí se puede establecer una conexión con la asignatura de lenguaje y comunicación a través del objetivo de aprendizaje basal, que invita a escribir textos para desarrollar su creatividad. Que aquí se puede establecer una conexión con la asignatura de lenguaje a través de una actividad que no está en el texto escolar, pero el texto escolar sirve como un impulsa a la creación de la actividad. Le entrega los recursos, le entrega los procedimientos para llevar a cabo la actividad. Bueno, como conclusión, podemos decir, yo concluimos acá en textos escolares, que los textos escolares son un recurso de aprendizaje. Bueno, están alineados al currículum vigente y contienen todos los aprendizajes establecidos por el currículum. Eso es algo importante. Y lo que queremos comunicar es que su uso flexible de parte del profesorado permite establecer conexiones interdisciplinares que potencian el aprendizaje profundo en las y los estudiantes. Los textos escolares son lo suficientemente flexibles para que, a través de la gestión del profesorado, pueden establecer aprendizajes profundos. Podemos aprovechar que existen textos escolares de varias asignaturas conviviendo y coexistiendo en una sala de clases, y el profesor o la profesora, la invitación es a que revise los textos escolares, que no sean solamente de su asignatura, sino que de todas las asignaturas, y puedan establecer y aprovechar los recursos que se ofrecen para establecer las conexiones interdisciplinarias. Y de esa forma podemos ir más allá de lo que la asignatura nos ofrece y establecer vínculos con lenguaje, con matemática, con inglés, con ciencias naturales. También podríamos aprovechar, si nuestros estudiantes reciben textos escolares de lengua y cultura de pueblo originario, establecer conexiones con esa asignatura. Y de acuerdo a nuestro contexto, podemos trabajar con los otros profesores de la asignatura y establecer propósitos formativos que van más allá del currículum, sino que adaptados a nuestras necesidades, y aprovechar el recurso que es el texto escolar. Está ahí, está en la sala de clases, se entrega a todas y todos los estudiantes del nivel,
y la idea es que lo aprovechen lo más posible para potenciar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Eso es lo que le queríamos comunicar el día de hoy. Y ahora abrimos un espacio para las preguntas. Trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posible, Rodrigo y yo, y Camila, que es la coordinadora del equipo de textos escolares. Así que, preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, me comunican que hasta ahora no hay preguntas en el chat. Bueno, no hay preguntas, entonces aquí nos dan las gracias. Los videos van a estar presentes van a estar en el video en YouTube, en el canal del Mineduc, y la charla va a quedar alojada en la página de Currículum Nacional. Bueno, les quiero dar las gracias por asistir esta tarde en esta presentación. En nombre de Rodrigo, Camila, les quiero dar las gracias. Camila, ¿quieres agregar algo, Rodrigo? Yo solo agradecer la asistencia y la participación de todos los presentes. Muchas gracias por su interés. Durante el año estaremos haciendo diferentes charlas para el uso de diferentes recursos que vengan asociados a los textos escolares. La idea es ir haciendo diferentes estos tipos de seminarios que sean cortos y bien concisos en algunos ejemplos precisos para que mantengamos una comunicación constante con el sistema educativo durante el año. Entonces, prontamente le informaremos sobre más charlas que estaremos levantando desde el equipo de textos escolares para que puedan participar también de esas. Muchas gracias. Y bueno, la invitación es aprovechar lo más posible los textos escolares, aprovecharlos al máximo porque es un recurso que se elaboran con mucho esfuerzo y están disponibles en las aulas de nuestro país para mejorar los aprendizajes de nuestros niños, de las niñas y niños del país. Así que bueno, muchas gracias. Y eso sería. Como comentarles, en la página de Currículum Nacional también hay unas orientaciones para el uso de los textos escolares donde están visualizados todos los objetivos de aprendizaje basales y los transversales que se abordan y en qué páginas están alojados cada objetivo y dónde se trabajan en cada texto escolar. Entonces, si ustedes quieren saber el lenguaje segundo básico, dónde se pueden encontrar los diferentes objetivos de aprendizaje, pueden encontrarlos en la página web de Currículum Nacional. Ahí pueden encontrar uno para cada asignatura y para cada nivel donde está la visualización de todos los objetivos de aprendizaje. Entonces, para que puedan hacer uso de ese material como les sea pertinente. Y también vamos a ir sacando más orientaciones también desde textos escolares para apoyar el uso del texto escolar. Y cualquier duda o consulta pueden escribirnos a textos.escolares@mineduc.cl si tienen alguna duda respecto de estos recursos. Por mi parte también agradezco la participación, la invitación, que estaba leyendo el chat y nos pone por supuesto muy contentos y contentas que haya sido un espacio enriquecedor. También les dejo invitados e invitadas para que visiten la página de la UCE, o sea, de curriculumnacional.cl. Hay una pestaña especial para la apreciación curricular y ahí está el documento de integración de aprendizajes para que puedan profundizar y poder sacarle, como alguien decía ahí en el chat, sacarle más jugo a la estrategia y a los recursos que llegan a la escuela y en particular a los textos escolares. Así que muchas gracias. Sí, y también recordar que todos los textos escolares se encuentran disponibles en la página de catálogo de textos. Ahí se encuentran todos los textos vigentes para 2023 en su formato web para que los puedan revisar en el teléfono, los computadores, más allá de los formatos físicos que están en proceso de distribución actualmente. De aquí a fines de marzo la idea es que ya estén presentes en todos los colegios, pero ya pueden revisar todo el material y el material complementario de textos escolares, todos en la página de catálogo de textos, que ahí tenemos todo el material disponible, tanto para visualizar online como para descargar. Entonces, estaríamos, muchas gracias a todos y a todas por participar. Esperamos que se puedan conectar a las próximas charlas que vayamos haciendo. Les vamos a ir avisando con tiempo oportuno las temáticas. Como ya les mencioné, vamos a tratar de hacer que sean más o menos cortas y concisas para que vayamos atendiendo temas en particular
y así podamos contribuir desde la labor desde el ministerio a la labor de los docentes en las salas de clases. Así que muchas gracias por asistir. Gracias Rodrigo, gracias Lucía y gracias a Daniela que moderó el chat y las presentaciones. Gracias.